Gloria a Dios. Vamos a leerlo con toda reverencia y para nuestra edificación. Dice la palabra del Señor, Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Gloria a Dios. Con gozo, hermano, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Y el mensaje, el cuarto mensaje de esta mañana es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Recuerden que estas 7 cosas que Dios aborrece son 7 actitudes del ser humano que tiene dentro del corazón. Ahora, se dice siempre que el corazón es el centro de todo sentimiento, de todas las emociones que radica en el corazón del ser humano. El Señor Jesucristo dijo que todas las cosas malas, incluyendo los malos pensamientos, porque para que una acción se lleve a cabo, primero nace del corazón, luego pasa por el pensamiento. Pero observemos que el corazón es el centro de dentro del ser humano. Ahora, el profeta Jeremías dijo que el corazón por naturaleza es perverso. Cuando el ser humano no ha sido transformado, aun que no ha sido regenerado, que no ha experimentado esa obra maravillosa del Espíritu de Dios, que es la nueva creación, pues el corazón por naturaleza seguirá siendo un corazón perverso. Porque el profeta Jeremías dice, allá en Jeremías 17:9, dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si de algo debemos de tener mucho cuidado es acerca de las intenciones del corazón. Porque por naturaleza el corazón es perverso, y dice el profeta que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Es decir, aquí se refiere que el corazón es inicuo, que es capaz de crear pensamientos malos dentro de sí. Ahora dice el profeta y hace la pregunta: ¿quién lo conocerá? Ahora, cuando la Biblia dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, que es una de las 7 cosas que Dios aborrece, mi hermano, nos damos cuenta que debemos de tener mucho cuidado con el corazón, porque el corazón es como un terreno cultivable que, dependiendo de cada uno, qué tipo de semilla es el que puede regar, porque depende de la semilla que uno riegue en ese terreno cultivable que es el corazón. Depende de esa semilla es lo que germinará. Amén. Ahora, quiero utilizar estos 2 pensamientos que hallé muy certeros, que dijo, el primero lo dijo Pitágoras, que fue un filósofo y matemático griego, que dijo estas palabras, y ustedes van a entender más de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, Pitágoras dijo estas palabras: purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él.
ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. Por eso es que es necesario que el corazón sea regenerado, transformado, que pueda experimentar la obra maravillosa del Espíritu de Dios, porque de otra manera el corazón seguirá siendo un corazón perverso y engañoso, vil y creador de pensamientos inicuos dentro de uno. Y Albert Einstein también dijo estas palabras: el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Observen bien. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y cada una de estas acciones surgen, se crean, nacen dentro del corazón, que es el centro del ser humano. Amén. Ahora, y si tomamos en cuenta acerca del concepto de lo que es iniquidad, que la Biblia enseña que cuando un corazón no está en la voluntad de Dios, maquina pensamientos inicuos. Tomen en cuenta que este cuarto concepto, esta cuarta cosa que Dios aborrece, es una actitud del corazón del ser humano. Y una iniquidad, mi hermano, se caracteriza por una maldad, una crueldad o una injusticia. Una iniquidad es la sentencia que carece de la debida equidad y moderación. Una iniquidad, estamos un poco malos de la gripe, gloria a Dios. Pero una iniquidad es sinónimo de maldad, de perversidad, de vileza, de crueldad, de una persona pérfida y de un hombre injusto. Tomen en cuenta que las maldades que se hacen sobre la faz de la tierra son acciones que nacen del corazón. Aún el pensamiento de hacer daño a otra persona nace del corazón. Tomen en cuenta que el Señor Jesucristo dice que los malos pensamientos, ¿y quién no tiene malos pensamientos? Pero que esos malos pensamientos hay que someterlos a la voluntad de Dios. Por eso es que en el libro de Proverbios, el escritor a los Proverbios utilizó esta palabra y dijo: hijo mío, dame tu corazón. Porque luego tomen en cuenta, como dice la palabra de Dios, que el corazón que maquina pensamientos inicuos es abominación a Dios. Ahora, primero nace del corazón y luego pasa en la mente. Y en la mente es que se gesta, comienza a desarrollarse, ya sea un pensamiento bueno o malo. Pero debemos de llevar todo esto a los pies de Cristo, porque el corazón o el pensamiento, la mente, es como un campo de batalla dentro del ser humano, donde Satanás también buscará la forma de cómo gobernar ese campo de batalla, esa mente. Si Satanás es el que gobierna la mente y el corazón, entonces será él
el que creará los pensamientos que nazca del corazón del hombre. Pero si Dios es el que los gobierna, aunque el corazón por naturaleza es perverso y engañoso más que todas las cosas, y que aunque la mente, que es una fábrica por naturaleza, una fábrica de pensamientos malos, pero si es Dios el que lo gobierna, pues entonces Dios tendrá el control, no solo del corazón, sino también del pensamiento. Amén. Pero tomen en cuenta lo que el Señor Jesucristo dice. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por ejemplo, el homicidio es asesinar a alguien. Y más adelante vamos a ver cómo es que ahora el homicidio ya es una acción que se ha realizado. Pero ¿de dónde surge? ¿Cómo es que comienza a gestarse? Y todo esto se gesta dentro del corazón. ¿Qué es un adulterio? Es cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo de traspasar los límites de la ley de Dios. Un adulterio se lleva a cabo entre dos personas que están casados o comprometidos con otra persona. El adulterio es algo prohibido y pecaminoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque el adulterio mancilla el matrimonio. Pero también habla de las fornicaciones, que es la relación sexual de dos personas antes del matrimonio. Pero también el Señor se refirió a los robos, es decir, a los hurtos, el falso testimonio, cuando alguien, sabiendo de antemano que lo que dirá en contra de otra persona es falso, y aunque sabe que es falso, y aunque sabe que lo que dirá contra aquella persona sea la sentencia de su muerte, no tiene ningún temor dentro de sí, o las blasfemias. Ahora, mi hermano, observemos lo que dice la palabra de Dios allá en Proverbios 24:8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. ¿Dónde surge eso? La idea de hacer mal dentro del corazón. Aún como cristianos estamos expuestos a esto, porque por naturaleza, nuestra condición por naturaleza es pecaminosa. Pero esto es lo que aborrece Dios: el que piensa hacer el mal. En la carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo se refirió a un inicuo, es decir, aquel que dice la Biblia que es perverso, el creador, el que genera, el que induce a hacer lo malo, el diablo, Satanás, sus demonios, sus instrumentos. Y todos aquellos son los que inducen, pero también cuando no llevamos nuestro corazón a la voluntad de Dios y no se lo damos a Dios para que Él sea el que gobierne nuestro corazón, estaremos expuestos, mi hermano, a maquinar pensamientos malos. Por eso dice la Biblia: al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Y en Proverbios 1:16 dice: el hombre, el que piensa hacer lo malo,
el hombre de malos pensamientos, en Proverbios 1:16 añade diciendo que los pies de este que piensa pensamientos malos, sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Tomemos un ejemplo que la Biblia nos dice allá en el libro de Proverbios, capítulo, amén, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es decir, no te pongas de acuerdo con ellos, no estés en acuerdo con ellos, no lo aceptes. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Ahora tomen en cuenta lo que dice Proverbios 1:16, que los pies de aquellos que piensan hacer lo malo van presurosos a derramar sangre. Y dice la palabra de Dios: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Y hay mucha gente, mi hermano, que muere inocentemente. Por ejemplo, mucha gente hoy amaneció con la idea de llevar a cabo alguna maldad en el corazón. Más adelante vamos a ver, mi hermano, que la Biblia aún dice de estos que maquinan pensamientos inicuos, que aún en su propia cama maquinan perversidades para hacer mal. Mucha gente amaneció hoy con la idea, el pensamiento de poner alguna trampa a alguien, de extorsionar a alguien, de ponerle una trampa en el camino para robarle el vehículo, de esperar que mucha gente sabe que hoy domingo la gente descansa, y muchos que tienen en el corazón hacer pensamientos malos, esperan que la gente sabe que hoy toma su tiempo para descansar y la finca queda sola. Aprovechan para ir a quitar, a robarse todo el ganado y dejar con los brazos cruzados a aquella gente. Por eso, si ustedes no han entendido hasta ahora, por eso es que dice la Biblia que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos o perversos. Amén. Y esto es lo que dice en Proverbios de aquellos que dicen, pongamos acechanza para derramar sangre. ¿Acaso no han escuchado ustedes que cuando aquellos que maquinan hacer alguna maldad contra otra persona, y si el plan que han maquinado en su corazón de hacer algo malo les sale mal, pues a ellos no les importa matar, acabar con la vida de alguien, tal vez porque han sido descubiertos, y no les importa acabar con la vida de alguien, hermano, sin importarles que esas personas son inocentes de la perversidad que han creado en su corazón. ¿Cuánta gente por ganarse unos centavos, por ganarse el pan diario, que cuidan esas fincas, y cuando llegan aquellos cuatreros, como se les conoce, y si el plan les sale mal, no les importa matar a la pobre gente, mi hermano, que ni siquiera es dueña
de esos animales y no les importa llevarlos, como se dice comúnmente, llevarlos entre las patas, acabar con la vida de ellos. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios aborrece eso. Y mucha gente, y la gran mayoría, mi hermano, ha amanecido, por ejemplo, hoy pensando cometer adulterio, encontrarse con la amante en un autohotel, hallarse en un lugar a solas, o dos jóvenes que ya no aguantan estar juntos y antes de casarse llevan a cabo alguna fornicación, robar o hurtar, como dice la Biblia, y otros pecados aborrecibles ante los ojos de Dios. Sigue la Biblia diciendo: acechemos sin motivo al inocente. Ese es el pensamiento que nace del corazón de un hombre que maquina perversidades. Dicen: los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Estamos en Proverbios 1:13. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Ahora el consejo es: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Amén. Luego, mi hermano, en Proverbios 24:2 dice la palabra del Señor: porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Hay gente, mi hermano, por ejemplo, un hermano me contaba en una ocasión y me decía que había un hombre que cuando uno lo miraba, es decir, la apariencia que manifestaba era la apariencia de un hombre humilde, y que a simple vista podía verlo que era incapaz de hacer alguna maldad, que hubiera algún pensamiento de iniquidad en su corazón. Pero en una ocasión dice que como era el administrador de la finca donde se encontraba, pues de pronto le dijo al hermano, que en aquel tiempo no era cristiano, pero gracias a Dios también que no se prestó para eso, pero que le dijo: bueno, mira, pongámonos de acuerdo, vamos a robarnos unos cuantos chivos del patrón. Total, el hombre tiene demasiado dinero, es rico y no se va a dar cuenta. Hermano, de esto es lo que la palabra del Señor dice, que el corazón de esas personas piensa en robar. O como cuando alguien está en dependencia, es decir, que está trabajando para alguien, y que en su corazón, y después del que surge esa idea en su corazón, comienza a maquinar en su mente, decir: bueno, el negocio es demasiado grande, y si yo me robo 100 quetzales, no se va a mirar. Es decir, que anda buscando la manera cómo robar. Y dice: e iniquidad hablan sus labios. Siempre lo que dirá cuando el corazón está podrido, siempre sus labios hablarán perversidades. Como dice la palabra de Dios,
que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Proverbios 6:18, que es la base de la serie que estamos leyendo, que estamos estudiando, dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, que aborrece Dios, los pies presurosos para correr el mal, son de los que Dios aborrece. Y en Romanos 3:14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y aquí, mi hermano, también podemos referir cuando dice la Biblia que los pies se apresuran para derramar sangre y que la boca está llena de maldición y de amargura. Aquí podemos referir como un ejemplo a aquellos que piensan siempre y están de acuerdo en abortar, en el aborto. Mucha gente está de acuerdo en el aborto. Y claro que estos que tienen esa idea perversa en el corazón tienen sus razones, según ellos, justificables para llevar a cabo ese derramamiento de sangre inocente. Pero también dice la Biblia: quebranto y desventura hay en sus caminos. En Romanos 3:17 dice: y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El que derrama sangre inocente, el que tiene el corazón lleno de amargura y de maldad, mi hermano, aquella persona no tiene temor de Dios en su corazón ni en sus ojos. En el Salmo 36:1 dice la palabra de Dios: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Que ellos piensan y creen que no hay un ser divino más alto que ellos en su manera de pensar creen que ellos tienen la razón universal y totalitaria, que lo que ellos piensan, esa es la verdad de todas las cosas. Pero la palabra de Dios dice, mi hermano, gloria a Dios, que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Que creen que no hay quien los va a juzgar, que no hay un Dios que un día al que tendrán que dar cuentas. Ellos creen que nadie se está dando cuenta de lo que ellos están haciendo, pero dice la Biblia que hay alguien que está viendo y que está aborreciendo lo que están haciendo. Por ejemplo, mi hermano, ahora esas personas que están derramando sangre inocente, de lo que hablamos la semana, el domingo pasado, tratan de maquillar, es decir, tratan de tapar, como de tapar el sol con un dedo, poniéndole nombres, por ejemplo, como el feminismo o los que están de acuerdo con el aborto. Las feministas están de acuerdo con eso, tratándole de querer apaciguar, de tratar de encarcelar la conciencia atormentada para que no los atormente, tratándole
de poner nombres, buscando la forma de cómo justificarse, haciendo acciones abominables ante los ojos de Dios. La Biblia dice en el Salmo 36:3: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Es decir, que estando en vez de descansar, que claro, mi hermano, la noche cuando uno se recuesta en la cama es para descansar, para recobrar fuerzas para el siguiente día, si es que está vivo. Pero el corazón que maquina pensamientos inicuos o perversos, aún estando en la cama, no puede descansar porque tiene la mente atormentada. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo dice que está confiado como un león. Amén. Pero ¿qué significa que cuando dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga? Que esa persona no tiene paz en el corazón. Una persona que no tiene paz en el corazón, hermano, si no tiene paz, a veces no tendrá descanso para su alma ni para su cuerpo, porque aún en la noche tendrá insomnio, porque estará pensando y maquinando pensamientos inicuos de lo que hará mañana. Según ellos, que cómo va a sorprender, cómo va a madrugar para hacer daño a otra persona. Pero la palabra de Dios dice que esa persona está en camino no bueno, el mal no aborrece. Que para él, como dice el profeta Isaías, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Por eso es que la Biblia dice que Dios aborrece a aquel que maquina en el corazón pensamientos inicuos, porque esas personas se deleitan haciendo esas cosas, que a pesar que tal vez allá Dios trata, o el Espíritu de Dios trata de hacerles recapacitar que lo que están haciendo está malo, aquellas personas, sí, yo sé que es malo, pero es mi deleite. A mí me gusta hacer eso que estoy haciendo. Y vayamos, hermanos, allá en Génesis, gloria a Dios, Génesis capítulo 6, versículo 5, y ahí observamos lo que la Biblia dice. Génesis 6:5 dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto sucedió, mi hermano, en el tiempo de Noé, en la generación de Noé, cuando la Biblia nos enseña que todo se había corrompido sobre la faz de la tierra. Ahora, dice la palabra de Dios allá en Génesis 6:10. En 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tomen en cuenta que la Biblia se refiere a que aún toda la tierra se había corrompido. Ahora, en Génesis 6:5, la Biblia dice que todo designio, ahora, esta palabra significa que toda intención, toda maquinación que nacía del corazón del hombre era solamente de continuo hacer el mal. Vean, que no había ninguna intención, ningún pensamiento de acordarse de Dios. Ahora, Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia y que esta palabra significa que Noé fue un hombre que anunció la justicia de Dios. Ahora, ninguna generación tendrá justificación delante de Dios. Dios siempre ha puesto o ha dispuesto un medio para que el hombre conozca las verdades divinas y la forma como debe de vivir delante de Dios sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, mi hermano, cuando nos referimos de Noé, en la generación de aquellas personas que todo designio del pensamiento que había en el corazón de ellos era de continuo hacer el mal, pero que había ahí un hombre llamado Noé, que fue el ejemplo para demostrarles la forma como debía de vivir para Dios. Y en aquel tiempo, mi hermano, en aquel tiempo aún no había un pueblo sobre el cual Dios puso sus leyes. Hablemos de Enoc, un hombre también que caminó de la mano de Dios. Y luego hablamos de Abraham, al cual Dios eligió para formarse un pueblo. Pero aunque uno fuera pueblo de Dios como lo fue el pueblo de Israel, la Biblia constantemente nos enseña que el pueblo siempre incurrió a ser contrario a lo que Dios quería que ellos hicieran, o el comportamiento o la actitud que ellos debían de tener. Por eso, mi hermano, el profeta Joel dice en su libro: no rasguen sus vestidos, sino rasguen sus corazones, dice. Aún el rey David, a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en un momento que descuidó su comunión con Dios, que apartó por un momento sus oídos y sus ojos de la ley de Dios, incurrió en pecado. Por eso es que necesitamos continuamente limpiar nuestro corazón. Mi hermano, ¿qué pasa cuando no limpiamos nuestro cuerpo aquí adentro? Luego aparece con un cáncer de colon, porque no se ha limpiado, no se ha purgado nunca en la vida. Todo hay que limpiar. Amén.
Como el gran filósofo Pitágoras dijo, que si uno no toma en cuenta limpiar el corazón, mi hermano, recuerde que dice que aún la miel más dulce llega a amargarse cuando se pone en un vaso que está sucio. Amén. Ahora, observemos lo que la palabra del Señor habla del rey David. Un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero que por un momento de descuido, por no limpiar su corazón, su vida, mi hermano, ahora el corazón y la mente, por naturaleza, son una fábrica de ideas y pensamientos malos. Y que por un momento que no nos limpiemos el corazón, podemos incurrir a llevar a cabo alguna acción pecaminosa. Ahora luego el salmista David dice en el Salmo 51, le demanda y le ruega y le pide a Dios que crea en él un corazón nuevo. Amén. Y el rey David le dice a Dios, gloria a Dios, amén. En el Salmo 51, el salmista le dice a Dios, en el Salmo 51, 10 le dice el rey a Dios, cuando delante de Dios manifestó su arrepentimiento, y luego de su arrepentimiento le pidió a Dios purificación. En el Salmo 51, 10 le dice David a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Pero ahora, esta generación de Noé se había corrompido de tal manera, mi hermano, que llegó el momento que ya no había ningún pensamiento de bien en el corazón de ellos. Cuando la Biblia se refiere a que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, me lleva a pensar que cada día que pasaba, ellos se inventaban y buscaban la manera de cómo crear alguna maldad. Era acciones malas y maldad tras maldad continuamente, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero también, hablando de Noé, que fue un pregonero, un anunciante de la justicia de Dios delante de ellos, de cómo debe de ser la vida del hombre sobre la faz de la tierra, de que no debe de olvidar la ley de Dios, y cómo debe de ser la conducta del hombre en su moralidad. Amén. Ahora hablamos de Enoc, hablamos de Noé, hablamos de Abraham, pero también tenemos que hablar de este hombre llamado Job. El libro de Job es el libro único que al leerlo tenemos que hacer un paréntesis y olvidarnos por un momento de Israel. Porque Job vivió en la tierra de Uz, que era una tierra muy lejana de Israel. Job tampoco, ni siquiera fue israelita, no era israelita, no era de Israel. Pero ¿qué dice la Biblia de Job?
Dios mismo dio testimonio de Job, que era un hombre recto, que era un hombre perfecto, que era un hombre apartado del mal, a pesar de que no era israelita y que aunque vivía allá lejos en la tierra de Uz, él vivió con el temor de Dios en el corazón. Por eso, hermano, es que ninguna generación tendrá excusa o una justificación delante de Dios, como siempre se dice. La pregunta acerca de los mayas: ¿qué será de los mayas? Que no se les evangelizó. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Allá en el Salmo 19, cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero que antes ese corazón perverso, el que maquina pensamientos inicuos, sucedió como lo que dice el apóstol Pablo de lo que le sucede al hombre hoy, que antes de adorar, de darle honra, de darle gloria al Creador, adoraron a la creación. ¿Qué hicieron los mayas? Llegaron a crear un Dios para cada cosa, mi hermano, como hace el religioso en estos tiempos, que tiene que la que se le está yendo el tren, la muchacha que todavía no se ha casado, tiene a San Antonio de cabeza hasta que consiga marido. Ven que la religión ha creado también un Dios para cada cosa, mi hermano. Cuando la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y que para los milagros imposibles, ahí está el santo niño de Atoche. Ven que en vez de adorar al creador de todas las cosas, porque el corazón está lleno de perversidades y que continuamente buscan cómo hacer la maldad, es que su corazón se va degenerando para luego caer en esa condición, mi hermano, de pecado abominable ante los ojos de Dios. Es necesario hablar de Job, porque fue un hombre que vivió en una tierra muy lejana, pero que él vivió conforme a la voluntad de Dios, que su corazón no se llenó de maldad, que él pudo haber vivido como le hubiera dado la gana. Y ahí es donde nos lleva a pensar, mi hermano, cuántos que tienen la palabra de Dios, que la palabra de Dios es su ley. La palabra de Dios es la regla de fe y de conducta en la que debemos de regir nuestra vida. ¿Cuántos que tienen la ley de Dios en sus manos no practican, no viven conforme a lo que la palabra de Dios dice? Pero un hombre llamado Job, que no conocía la ley, no tenía ningún libro de regirse, pero dejó que Dios guiara su corazón, para que fuera Dios el que fuera poniendo el sentir en su corazón cómo debía él vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora vemos, mi hermano, gloria a Dios, vemos, ya vamos a finalizar lo que sucedió en la generación de Noé. Que el pensamiento, los designios, es decir, las intenciones
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Dicen, según se dice, por ejemplo, hay un famoso libro llamado el libro de Enoc que describe ampliamente. Ahora, no les voy a decir yo que es verdad, pero yo lo he leído. Y ahí describe, mi hermano, muchas maldades y perversidades que según que amplía lo que hicieron las gentes en la generación de Noé, pero a través de la Biblia podemos entender que dice la palabra de Dios, para que Dios tomara la decisión de exterminar completamente del todo a esa generación, para acabar con todo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios, hermano? Es como sacar de entre una caja de tomates lo que estaba podrido. Ahora, un buen agricultor saca los tomates que están podridos. Pero lo que sucedió en el tiempo de Noé es que casi toda la caja de tomates estaba podrido. Así que lo más fácil fue, como dice Pedro, que los que se salvaron en el tiempo de Noé fueron 8 personas nada más. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahora, ¿por qué Dios tomó esa decisión de exterminar por completo? Porque dice la Biblia que la gente, los animales y aún la tierra toda se había corrompido, hermano, todo se había corrompido. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, pero también dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Génesis, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, alguna referencia, una versión dice, ahora no quiero confundirlos, pero algunas versiones dicen que cuando la Biblia dice que los hijos, cuando dice los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Y luego dice, y que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, algunas versiones dicen que los ángeles vinieron y al ver a las hijas de los hombres de la tierra que eran hermosas, pues ellos dejaron su condición natural como ángeles y vivieron con las hijas de los hombres en la tierra y le nacieron hijos. Ahora, vean la gran maldad. Ahora, esa es una versión, un decir. Es una versión que se oye por allá. Pero también dice la Biblia, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí en el versículo 4, pongan mucha observación, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, amén.
Ahora, algunos dicen que los gigantes son los hijos de los ángeles. Algunas versiones. Pero lo que yo quiero dejar en su corazón para no causar controversia es que lo que pasó en aquel tiempo para que Dios tomara la decisión de raer sobre la faz de la tierra a aquella generación, tuvo que haber sido algo malo, que llegó a tal grado, mi hermano, a un extremo para que Dios tomara la decisión de raer sobre la faz de la tierra a toda aquella generación. Por eso la Biblia dice que Dios vio, no le quedó otro remedio por el bien de la humanidad sobre la faz de la tierra, de exterminar a través de un diluvio. ¿Por qué? Porque no solamente el hombre, sino también los animales y toda la tierra se había corrompido. Amén. Y entonces la solución más factible era comenzar de nuevo. Y Dios lo hizo. Porque lo único rescatable era Noé, y Dios lo rescató. Por eso allá en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Dios no tuvo otro remedio, que la solución era de exterminar con un diluvio a toda esa generación. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y el corazón de aquella gente, mi hermano, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Ya vamos a finalizar, gloria a Dios. Lo mismo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Perdón, gloria a Dios. Ya vamos a finalizar. Lo mismo pasó, como pasó en los días de Noé, es lo que está pasando ahora. Y la Biblia nos da una reseña, una referencia en Romanos 1:28. En Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vean bien, el corazón que maquina pensamientos inicuos llega a ser reprobada por Dios, porque no aprueban tener en cuenta a Dios en su corazón, como lo hicieron los hombres de Dios, que vivieron conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cada generación, cada época, desde la creación de la tierra, desde que el hombre vive sobre la faz de la tierra, siempre en cada generación y en cada época ha habido un hombre que ha vivido conforme a la voluntad de Dios, para ejemplo a los demás, para que no tengan excusa un día. Amén. Pero esta generación en la que vivimos, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, es ahí donde Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por ejemplo, mi hermano, ahora vemos el resultado de estos que ahora están, que no solo les basta estar haciendo su perversidad, sino que ahora
ahora que reclaman sus derechos. No solo es una perversidad como el homosexualismo, el lesbianismo. Ahora, mi hermano, por ejemplo, en Canadá, y yo no sé si en otros países europeos, pero según uno mira, que son los más desarrollados y que son los más pensantes. Pero por ejemplo en Canadá ya está aprobado, por ejemplo, el tener sexo entre un hombre y una persona y un animal. Ya está aprobado ahora que si una mujer quiere tener sexo y satisfacer sus pasiones bajas con un perro, ya es aprobado por la ley. ¿Se dan cuenta? Porque yo sé que a ustedes eso no les cabe en la mente. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero así pensaba mucho esa gente en aquellos tiempos. Pero el problema fue cuando ellos no comenzaron a hacer a un lado a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Hermano, aunque tal vez en el mundo entero nos llamen a nosotros tercermundistas, y aún la gente de otros países, de otros mundos, hermano, de otros lugares, creen que nosotros andamos con taparrabos todavía. Amén. ¿Qué creen que usted anda a pie y que anda jalando como los picapiedras, que con un carretón usted anda? La gente no cree que aquí en Guatemala puede andar en buen carro, que puede vestirse bien, comprar una ropa de Hugo Boss, comprar la ropa o una camisa de Ralph Lauren si quiere, gloria a Dios. Ellos piensan que uno anda con taparrabo todavía, pero que ellos quieren tapar eso, justificar su perversidad de tener una mente abierta. Pero cuando uno deja de tomar en cuenta a Dios, Dios también los abandona a su degeneración. Amén. Los abandona a una mente reprobada por no tomar en cuenta a Dios. Ahora, todas estas perversiones no es suficiente. Ahora demandan sus derechos, la igualdad de género. Pero esa es una perversidad, hermano. Esa idea proviene del designio del corazón, de un pensamiento que solamente es hacer mal, de crear una idea perversa. Ahora quieren aprobar leyes que un hombre y un hombre se puedan casar, según ellos, para que no sigan viviendo escondiéndose de la sociedad, que ellos quieren andar libres de mostrar su amor, andar de la mano, besarse en la calle juntos. Ahora, vean cómo de qué podrida está la sociedad, que ahora que es detestable, ya están prohibiendo que una mujer le dé pecho o le dé de mamar a su hijo en un parque o en un centro comercial, que es prohibido, pero que no es prohibido que dos hombres o dos mujeres se están besando en plena vía pública. Vean la perversión, hermanos. Vean que por qué Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos perversos, que Dios lo detesta. Ahora estos quieren que se aprueben leyes a favor de ellos, que ya no quieren estar escondidos, que quieren demostrar su amor, pero también van más allá. Como no pueden tener hijos, ahora quieren buscar de otra forma, a través de leyes, adoptar hijos.
Y no es tarde, mi hermano. Tarde o temprano tenemos que soportar esto. La zoofilia, es decir, el sexo entre una persona y un animal. Que de repente algún perverso, inicuo, hijo del diablo, instrumento de Satanás, usado por demonios, porque esa gente, mi hermano, son demonios que lo cargan de aquí para allá. Ese no anda solo, ese lo anda cargando el diablo y sus demonios. Que de repente le nazca y que diga: yo me enamoré de mi mascota. Y yo creo que crean leyes para que yo pueda demostrar mi amor, que es mi pareja sentimental. Vean lo que puede pasar, mi hermano. Lo que está pasando ya. Por eso la Biblia dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Esa gente quiere que los respeten. Y uno, mi hermano, ahora uno no está contradiciéndolos en cuanto a como seres humanos. Uno los respeta, pero a través de la Biblia uno desaprueba sus acciones. Uno los ama en el amor de Cristo. Amén. Los ama uno en el Señor, hermano. Y uno quisiera que ellos, gracias a Dios, que muchos están siendo salvados de esa condición. Amén. Pero que ellos piden respeto. Pero ellos no tienen misericordia. Por ejemplo, mi hermano, yo veía un video de un predicador que estaba predicando y de repente fue sorprendido por un grupo de homosexuales y lesbianas y comenzaron a golpearlo y a escupirlo, a atentar contra su vida. Ellos demandan derechos, pero ellos no tienen misericordia. No tienen respeto, como el respeto que uno les tiene como seres humanos. Pero como dice la Biblia, son implacables, no tienen afecto natural. ¿Por qué, hermano? Porque si caen en esa condición es porque no se aman a sí mismos. ¿Cómo pueden decir que tienen amor si ellos ni siquiera se aceptan tal como ellos son? No tienen afecto natural porque no se aman a sí mismos. Porque si se amaran a sí mismos, ellos se aceptaran tal como son. Y uno ahora mira, mi hermano, por ejemplo, ahora, claro, no son todos, pero uno mira a hombres grandes, de gimnasio, barbudos, y cualquier muchacha pudiera enamorarse de ellos, pero luego que se da cuenta de su condición sexual, dice, las muchachas se decepcionan al saber que son homosexuales, hermano. Amén. Ahora por eso es que las jóvenes, las bonitas están casándose con los feos, porque los feos pues son verdaderos hombres ahora, dice. Porque el barbudo, el que tiene el pecho grande y que es el príncipe azul, el sueño de las mujeres, ahora
muchos son homosexuales. Luego se decepcionan al ver los que andan de la mano de otro hombre besándose. Pero qué terrible es eso, gloria a Dios. Ya vamos a finalizar. Amén. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Terminamos. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Proverbios 23:6 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O escúchelo bien. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Entendieron? Gloria a Dios. Y en Proverbios 24:8 dice: al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Miqueas 2:1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las casas y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Isaías 59:4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. El consejo de Dios para finalizar es lo que dice Jeremías 4:14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Póngase de pie, gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has regalado, Señor. Hemos llegado a la cuarta enseñanza de la serie 7 cosas que Dios aborrece. Señor, tu palabra nos ha enseñado que tú aborreces también el corazón que maquina pensamientos inicuos. Oh Dios, te decimos como el salmista, pidiendo purificación y perdón por su pecado. Señor, te pedía que crearas en él un corazón limpio, un corazón nuevo. Padre, que en nuestro corazón no se geste un pensamiento de iniquidad. Señor, que nuestras justicias sean justicias limpias
ante tus ojos. Que no crea en nuestro corazón algún pensamiento de iniquidad, de maldad, de perversidad. Que no crea en nuestro corazón alguna maldad contra nuestro propio hermano, contra nuestro prójimo. Oh Dios, que en ti no hay injusticia, que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios bueno, que pagas conforme a las obras de cada uno, Padre. Tú que eres el Padre de las luces, un Dios bueno, misericordioso, un Dios amoroso, lleno de bondad, de misericordia, de justicia. Tú que aborreces la maldad que se gesta en el corazón de todo ser humano, también te pedimos, Señor amado, que nos ayudes y creas en nuestro corazón un corazón limpio, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor.